Luis Gómez. Nos toca entonces trabajar con lo que es el señalamiento vial. Voy a detener la transcripción porque está en inglés para verla. News stories follow location. I mean to yell. Es lo que dice. Entonces, ¿de qué se trata el señalamiento? Vamos a tener dos tipos de señalamiento, vertical y horizontal. ¿Cuál es el señalamiento horizontal? El que va sobre el piso. ¿Cuál es el señalamiento vertical? El que va en el aire. Entonces, ¿los letreros que tenemos aquí son verticales o son horizontales? Verticales. Los señalamientos verticales tienen la tendencia a variar y varían mucho a lo largo del tiempo. Y cuando digo varían mucho a lo largo del tiempo, quiero decir, los que están a la izquierda de la pantalla son de antes de 2014 y los que están a la derecha son de después. El mismo tipo de señalamiento queda desfasado y va a cambiar dependiendo del tipo de trabajo que necesitemos que haga. Es preferible poner pictogramas y tener texto relativamente corto. No, gracias. ¿Por qué? Básicamente esto nos permite que el usuario no tarde tanto tiempo en interpretar la señal. Si yo veo una flecha y veo que la curva tiene una curva y está cerrada, sé que viene una curva peligrosa. En tanto que si yo veo un letrero que dice curva peligrosa, primero que nada tengo que tener la habilidad de leerlo. Segundo, tengo que interpretar que dice curva. Luego, ah caray, curva peligrosa. Ah caray, en una de esas no voy a alcanzar a reaccionar. Sobre todo si encuentran personas que dicen que manejan con la vista de lejos y no con la vista de cerca. Porque para todo hay gente. Y nunca falta el que está manejando y se puso el lente de verde cerquita. Y se le olvida tener el bifocal puesto. Entonces, es preferible tener pictogramas que tienen que ser de gran tamaño. Nuestros pictogramas van a variar dependiendo de si son informativos, si son restrictivos o si son de advertencia. Tenemos un montón de tipos de señalamiento que van a ser completamente diferentes, pero los vamos a poder identificar por el color. Los señalamientos que tenemos aquí a la izquierda, que tienen todos los textos en blanco, quedaron ya desfasados y obsoletos desde 1986. Lo que significa que si ustedes ven todavía uno de estos, es porque la carretera no tiene suficiente mantenimiento. ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz o qué pasó? ¿Se apagó la tele? ¿No? Alguien me puso en YouTube. Chale. Bueno. Acá. Listo. Entonces, nosotros vamos a tener una serie de señalamientos que llevan un código de colores y estos códigos sirven esencialmente para distinguir
de qué tipo de anuncio vamos a tener en la carretera y revisar más fácilmente de qué se trata. Y vamos a utilizar generalmente el amarillo como prevención. Si nosotros vemos un letrero amarillo, le tenemos que prestar atención. Y el amarillo lo podemos ver desde lejos. El siguiente que se puede ver es el verde limón o el verde fluorescente, que es muy fácil de distinguir también. Y ese lo vamos a tener exclusivamente para cruces escolares. Es el único. Otra vez. Lo vemos en la pantalla de abajo. Ay, bueno. No sé qué pasa con mi internet, no importa. El siguiente es el azul. Este es para información turística únicamente. Bueno, no dudaría que alguien esté utilizando las funciones inalámbricas y esté trabajando al mismo tiempo. Bueno, los azules de servicio son para información turística y lo vamos a utilizar mucho para indicar dónde tenemos paradas de emergencia, dónde puede llegar a haber gasolineras, dónde hay baños, dónde hay estacionamientos. Son servicios de información turística. Los blancos son los comodines. Van a ser de texto. Otra vez. ¿Qué está pasando dentro de ustedes? Los blancos son exclusivamente para texto. Aquí vamos a poder colocar información general y recomendaciones. Que por ejemplo vamos a decir, adelante hay un, no sé, accidente. O adelante va a haber desviación. Algo que requiera texto. Naranja, lo utilizamos en zona de obras. El naranja es el color que utilizamos para indicar que tenemos alguna obra. Ejemplo, baches, repavimentación, caída de árboles. Rojo, alto y prohibición. ¿Cuántos letreros conocemos en rojo? Básicamente el de alto. El de prohibido entrar. No son muchos letreros. Los verdes son los más comunes. Y aquí también en la ciudad, porque son los que nos dicen información de destino. Por ejemplo, adelante para ir a, no sé, por aquí vamos a salir a Paquepaque, por acá vamos a ir al aeropuerto, adelante llegamos a Plaza del Sol. Es una indicación que nos da información de destino y puede ser de varios tipos. Verde con letras negras y verde con letras blancas. El más común ya es verde con letras blancas. ¿Cómo es que está quedando? Generalmente nos dicen para dónde vamos. Ya. Estos son ejemplos de letreros informativos. Los letreros informativos, qué barbaridad.
Los letreros informativos pueden venir para variar en varios tipos, pero generalmente no son reflejantes. Los demás letreros sí deben reflejar para que nosotros los podamos ver de noche. Un letrero blanco con letras negras no es necesario que refleje porque los faros de un vehículo lo van a iluminar. Lo que sí es necesario es que el blanco sea un color blanco puro para que lo alcancemos a ver. Tenemos tamaños estandarizados para aquí. Y de hecho tenemos un tipo de letra estandarizada. Todas las personas que se dedican a fabricar señalética están autorizados por la SCT y tienen todas estas recomendaciones. Ustedes pueden mandar a hacer la señalética, aunque no se dediquen a eso. ¿Han notado que hay algunos letreros que tienen marcas? Que por ejemplo van circulando y de pronto dicen adelante Salvado Automotriz. ¿Por qué? Porque ellos lo mandaron a hacer el letrero y lo pusieron ahí aprovechando que estaba el poste. ¿Se puede pagar eso? Si ellos pagan la señalética buena, la SCT te deja. Pero le tienes que pagar al ayuntamiento como si estuvieras poniendo anuncio. Básicamente todos ganaríamos. Si me dicen a mí dónde están las cosas, pero además me dicen cómo llegar a otros lugares y no me van a cobrar, órale. Cuestión de gustos. Estos letreros prácticamente todos son tipo innecesario. Ya no los ponemos, porque se supone que ya nos los aprendimos. Ejemplo, obedezca la señal. O sí. Carril izquierdo solo para rebasar. Pues sí. No tire basura. Sí, no sea cochino. Estas ya son letreros innecesarios. Todavía van a encontrar algunos, pero ya los tenemos que retirar. Sí, es que tenemos muchos que ya no utilizamos y en su lugar vamos a reemplazarlos por pictogramas. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de los pasos a desnivel? ¿Cuál era el gálibo que le teníamos que dejar? Se marca así, 550. Sí, yo he visto. Tenemos una altura de restricción en amarillo para advertir, ojo, aquí vamos a tener menos o vamos a estar muy justos, la pongo en amarillo. Y le especifico en la parte de abajo cuál es la distancia que tengo. Y generalmente, altura mayor a 5 metros, no la pongo. Porque se supone que todos los camiones tienen como altura máxima 5 metros. Si en el futuro hacemos un cambio y tenemos camiones que tengan de altura máxima 6 metros, tendremos que señalar todos los letreros. En ese caso donde cambia y se vuelven más grandes los camiones, ¿qué se haría? Señalar. Pero no van a pasar. Ni modo, pasan por otro lado. ¿Recuerdas que el puente el 11+8? No pasan los camiones, se van por otro lado, tienen acceso adelante, por arriba, o más adelante todavía, ya está más subterráneo. En carreteras, lo que tendríamos que hacer es subir el puente, subir el gálibo del puente o escarbarlo. A veces sale más barato subir el gálibo si tiene suficiente espacio para rellenar. Pero también es posible escarbarlo. Muchas veces el problema se puede solventar quitando las capas viejas de pavimento.
Porque luego terminas poniendo pavimento sobre pavimento y tienes 2 metros de asfalto viejo. Por supuesto, nosotros vamos a tener abreviaturas. Porque si nosotros tenemos que enviar todo el texto en una señal informativa, vamos a ocupar espacio valioso. Las abreviaturas más comunes son metro, kilómetro, hora, tonelada, kilómetro por hora. Y en cuanto a ciudad, tenemos colonia, avenida, calzada, bulevar. ¿Qué diferencia hay entre una avenida, una calzada y un bulevar? No, la placa. Hay bulevares que son más estrechos que calzadas y hay calzadas que son más estrechas que avenidas. Hay avenidas más grandes que bulevares. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que lo señalaron. ¿Ya? Se supone que tendríamos que hacer una auténtica distinción. Una avenida tendría que ser menor a una calzada y una calzada tendría que ser menor a un bulevar. Pero, por ejemplo, piensa, Américas, Avenida Américas, es avenida. Pero es una avenida que tiene 3 carriles por sentido y un camellón central más grande. Entonces, ¿qué es López Mateos? ¿Por qué es avenida? Si tiene 4 carriles centrales, 2 por sentido, y 2 carriles laterales, 2 por sentido, lo que hace 8 carriles. ¿Por qué es avenida una? ¿Por qué es avenida la otra? Porque le pusieron el letrero. Avenida México es avenida, a pesar de que hay secciones en las que tiene 4 carriles. 4 carriles por lado. Exacto. Tienes Chapultepec. ¿Qué es Chapultepec? Pero tiene 3 carriles por lado y tiene un camellón altísimo y no tiene laterales. ¿Qué es Niños Héroes? Calzada del Ejército, ¿cuánto mide? Calzada del Ejército son 5 cuadras. 5 cuadras. Calzada del Ejército mide 5 cuadras. Calzada del Campesino son 2 cuadras. Calzada de Independencia es una calzada. Revolución, esa avenida es calzada, no es bulevar. Lázaro Cárdenas es bulevar, avenida o calzada. Porque así le dicen, nada más. No hay una especificación de qué es o no es. Lástima que no se ve completo. Bueno, lo voy a reducir un poquito. La SCT les facilita la vida porque tiene un banco de señalización vial gratuito, disponible en la sct.gov.mx. Son bancos en formato de AutoCAD. Entonces fue la onda, así ustedes pueden utilizarlo para todos sus proyectos de señalización vertical.
sin costo ni regalías. Esto permite que cualquiera pueda fabricar una señal que sea uniforme. Siempre va a tener las características mismas que le vamos a aplicar. Siempre tiene que ser la misma. Me voy a pasar lo de la instalación, retiro, etcétera y demás, porque todo esto viene aquí en este manual. Muy completo, como si fueran 770 páginas de manual. Pero lo que nos interesa es esta representación. ¿Cómo representamos en nuestro plano en planta las señales? Así. Vamos a suponer, esta es para una ciudad. Por eso la parte gris representa una banqueta, la parte gris oscura representa calle. Vamos a señalar dónde van a ir los letreros y en qué posición se tienen que instalar, pero no los vamos a ubicar completamente a su escala. No es necesario que esté en escala porque vamos a indicar desde dónde a dónde se van a realizar. Ejemplo, desde la señal de alto que tenemos en la esquina inferior derecha hasta la señal donde dice que de un lado va a ser de Córdoba y el otro va a ser de Veracruz. Ahí lo que nos indica es que va a haber por lo menos 125 metros de distancia. Y desde la señal Córdoba-Veracruz, 85 metros antes tiene que estar la señal de un tronque en T. Para facilitarle la vida al usuario, que muy probablemente cuando llegue el entronque ya se le olvidó para dónde iba. Enfrente tenemos que ponerle otro letrero que diga, para un lado está Córdoba, para el otro lado está Veracruz. ¿Y de dónde venimos? ¿Y por qué no se lo ponen? ¿Se le pone? No, solamente poner el que está el que está al lado. No, para que vayas tomando provisiones y vayas frenando. Hay una razón para todo. Porque además estamos hablando de distancias largas y es probable que si después de estas distancias tú tienes unas curvas o algo, se te olvide. Vamos a facilitarle la vida al conductor. ¿Y por qué las ponemos dobles? Por si una desaparece. Porque la gente se las roba. Es fabuloso. Recuerdo casos en que nosotros teníamos cerca de Arandas que poner cada día que pasamos se había robado una señal. Cada día pasamos y se había robado una señal. Y un día llega uno de mis trabajadores y me dice, Inge, ya encontré las señales. ¿Montan? Pues fíjese que fui a echarme unos alcoholes allá al bar y las paredes están decoradas con todos los letreros. Pues llegamos y les aventamos a la tira y nos llevamos todos los letreros, incluyendo los que no nos habían robado. Observen ustedes que la señalética incluye el tamaño de cada letrero, porque obviamente no está en escala. Por ejemplo, el letrero que dice Córdoba, Veracruz dice 178 por 30. Significa que el ancho total es de 178 y cada segmento de texto va a ser de 30 centímetros. Si tengo 2 segmentos, van a ser 60. Si tengo 3 segmentos, van a ser 90. Si tengo 4 segmentos, va a ser 1,20 m. Pero el ancho está normalizado.
¿Y por qué 178 y no 180? Pues yo tampoco sé, pero dijeron 178 y yo les hago caso. Porque ni siquiera puedo decir que 178 entre... ¿Dónde está este? ¿Cuánto mide un pie? 30.48. Siguen siendo 5.83 metros de pies. Pues no tiene sentido. Pero así está y yo les hago caso. Bueno. Si nosotros representamos el alineamiento horizontal, este se realiza de esta manera. ¿Se han preguntado ustedes por qué utilizamos colores amarillo y blanco nada más en el señalamiento horizontal? No, son fáciles de ver. El color blanco es relativamente caro y el amarillo es caro, porque tienen tonos especiales. Es un tono de amarillo el que conocemos como amarillo tránsito. Es diferente al amarillo pollito, es diferente al amarillo yema, que yo los veo iguales. Pero el amarillo tránsito tiene un tono específico y nos sirven para delimitar los sentidos de una calle. Si nosotros vemos en amarillo, significa que no debemos cruzarnos hacia otro lado de la calle, porque iríamos en sentido contrario. En cambio, si nosotros tenemos marcas blancas, significa que podemos cruzar sin problema, no sin peligro, sin problema entre varios carriles. Si tengo una raya blanca larga, significa que estoy separando carriles. Y si tengo una raya blanca corta, significa que tengo fin de camino, que lo que sigue es acotamiento. En medio de las rayas largas voy a poner un fantasmita, un señalamiento retrorreflejante que me indique cuando lo ilumino que tengo cambio de carril. ¿Por qué? ¿Por qué no depender nada más de la pintura? Porque la pintura se desgasta. ¿Por qué no depender nada más de los fantasmas? Porque los fantasmas se arrancan. Necesito tener los dos. Y también tenemos un señalamiento en medio de la barrera central. Generalmente van a ser fantasmitas con luces de color verde o azul. ¿Por qué verde? Porque son baratos. ¿Por qué azul? Porque se ven de lejos. Verde o azul. Y no es necesario poner un señalamiento retrorreflejante si lo que tengo es una barrera New Jersey. A cambio, la barrera tiene que estar pintada de amarillo. O tener reflejantes a la altura del ojo. No son los únicos elementos iluminados que vamos a tener. Si ustedes han circulado por Lázaro Cárdenas de noche, se ve que los carriles están marcados por elementos iluminados que parpadean. Estos son de energía solar. Almacenan energía durante todo el día y cuando cae la noche la fotocelda suelta la pequeña cantidad de luz. Las baterías eventualmente se desgastan, pero en teoría van a tener 5 años de operación antes de que ya no puedan resistir la carga. Tiempo suficiente para conseguir los reemplazos. Y generalmente no cambia uno la batería, cambia todo el elemento, porque en 5 años se desgastó. Y esto se representa así.
Si yo tengo una línea continua en un sentido y punteada, por decirlo de una manera, discontinua en el otro, del lado continuo no puedo rebasar, del lado discontinuo sí, porque voy a tener visibilidad solo desde un lado del camino. Esto es generalmente cuando tenemos nosotros pendientes, ya sea columpios o sea pendientes crestas. Entonces tendremos que tener cuidado. Podemos observar los anchos de cada uno de estos elementos y los podemos dibujar fuera de escala, pero mantener la disposición, es decir, dónde empieza y dónde termina uno. Y apenas vamos en la página 47. Si nosotros lo vemos de fuera de escala, podemos representar lo que queramos. Este señalamiento es prácticamente igual al que teníamos del anterior, el que decía Veracruz, Córdoba. Nada más que viene entre Valles y Tampico, Ciudad Valles, Ciudad Tampico y el río Pánuco. Y cuando nosotros ponemos elementos de seguridad, tenemos que resumir de qué se trata cada uno de los elementos. Especificamos que de un lado tengo barrera central de concreto, tengo alertadores de salida, tengo defensa metálica, tengo transiciones. Ejemplo, ¿qué es un alertador de salida? No todas las carreteras lo tienen. ¿Pero qué es un alertador de salida? Las carreteras, sobre todo las autopistas más modernas, en donde va el acotamiento en cuanto termina el carril, tenemos pequeñas oquedades. Cuando una rueda pasa por encima, el coche hace un sonido. Y lo que te está avisando es literalmente, métete al carril. Vas muy tranquilo y de pronto empiezas a sonar, voy de regreso. Una de dos, o te despierta, o te avisa que te habías quedado hipnotizado y te regresa al camino. Esto es en elementos nuevos. Las carreteras viejas no lo tienen. ¿Cuándo empezamos a poner estos alertadores? 2010. Si es un elemento nuevo, todas las carreteras nuevas deben tener alertadores. Todas las carreteras viejas van a tener defensa metálica. ¿Qué significa una defensa metálica de 3 crestas? Que tiene 3 barreras horizontales para proteger al vehículo que no se salga. ¿Por qué dice aquí adelante zona de transición? Porque esta es la zona peligrosa. Porque si nosotros no tenemos nada y de pronto tenemos una barrera y alguien se sigue de frente, se va a estampar la barrera contra el vehículo. Y eso ha provocado innumerables muertes. Ustedes están muy jóvenes para recordarlo, pero cuando el Atlas estuvo a punto de ser campeón en la temporada 1998-1999, había un jugador, César Andrade, que se accidentó. Se fue de frente contra una barrera y la barrera le amputó las piernas. La barrera entró a su vehículo y le amputó las piernas. Se hicieron cambios a raíz de ese accidente para proteger al vehículo.
la zona de transición ya no entra justo al nivel de la barrera, sino que se aleja. Y no empieza de toda la altura, sino que se eleva. Y esto lo que permite es que si un vehículo se estampa, se vuelque, en lugar de que lo corte. A ver si, se supone que esta zona de transición tiene que venir más adelante. A ver si lo encontramos. Si no lo buscan aquí, en el manual viene completo. Tenemos señalamientos de todo tipo. Este señalamiento, por ejemplo, es para cuando vamos a hacer obras de pavimentación. Como es natural, no está a escala, pero más o menos nos indica dónde tendríamos que tener nuestras desviaciones en una zona y cuál va a ser la barrera que vamos a tener. Noten donde dice ustedes eso de 100 metros mínimo en la entrada. Muchas veces no lo vamos a notar, porque 100 metros es habitual que sea una cuadra y cuando vamos en carretera los 100 metros nos los tragamos muy rápido. No lo notamos, pero ahí está. Tendríamos que cuidar en la medida de lo posible y sabemos que van a ser 100 metros si yo no necesito inclinar completamente mi volante 90 grados para girar. Si nada más le hago poquito, como si estuviera dando la vuelta, sabemos que vamos a estar dentro del área de los 100 metros y podemos tener o no tener transiciones dependiendo del volumen de tráfico que vayamos a trabajar. Es más conveniente que nosotros tengamos banderilleros en estas zonas cuando vamos a hacer trabajos de repavimentación o de construcción, pero no podemos tener a los banderilleros las 24 horas del día. Lo que a uno de los muchachos se le ocurrió hacer alguna vez fue que compramos un recorte de un mono. Un recorte. Teníamos un mono recortado, le pusimos un chaleco reflejante, le pusimos una lamparita y le pusimos una banderilla. Entonces la gente que venía una persona, le bajaba. Luego decía, ah, mira, es un tipo cualquiera. ¿Por qué se volvió a poner YouTube? Ay, bueno. No importa. Juan vinculó un dispositivo y no es el mío. Vamos a contarle a Juan. Bueno. Continuemos con el señalamiento vertical. En el segundo capítulo vamos a ver las generalidades. Les digo que no me voy a detener mucho porque la verdad es excesivo. Ya me pasé de donde tenía que llegar. Estas son las clasificaciones de nuestros señalamientos. Esta clasificación es la que vamos a poder utilizar en el sitio web de la SCT para encontrar el tipo de señal que estamos buscando. Y no estar reinventando la rueda. Entonces, si busco una señal restrictiva, el catálogo dice SR. Si busco una señal preventiva, el catálogo dice SP. Si busco una señal informativa, tengo 4 categorías: identificación, destino, recomendación y general. Si busco una señal turística, tengo la CIT y la CIS. Y si necesito una diversa, es OD. ¿Por qué OD y no SD? No sé. Otro distintivo, otro diverso, no sé.
¿Y por qué la abreviatura de señal turística y de servicios es señal informativa turística y señal informativa servicios? Tampoco lo sé, pero ahí está. Estas clasificaciones vienen en el catálogo. Nosotros vamos a tener señales bajas, que no son exactamente bajas, pero tampoco son altas. Una señal baja es aquella que tiene una altura libre de 2,5 metros. Significan estos 2,5 metros debajo de la parte más baja del letrero. La idea es que ninguna persona se vaya a golpear con el señalamiento, pero hay muchos señalamientos que estorban. Son señalamientos de antes. Tenemos señalamientos que van a ser muy bajos. Es el caso de los letreros de kilometraje, de los tableros de kilometraje, cuando vas en carreteras. ¿Por qué? Porque tienes que ser capaz de verlo a la altura de los ojos y tú vas sentado y por tanto no deberías elevar mucho la vista. Y aparte, un señalamiento va a ser relativamente pequeño. Las señales elevadas, por otro lado, tienen que estar al menos a 5,50. ¿Por qué 5,50? La misma altura de galgo libre de un puente. Si tuviéramos que hacer vehículos más grandes, subimos los señalamientos. Pero en general, todos los señalamientos tienen que tener consideración de poste. Como si fueran puente. Y de hecho, así los consideramos. Bandera, cuando tenemos un elemento que está ondeando libre. Bandera doble, cuando desde un mismo cuerpo sacamos a dos extremos 2 señalamientos. Y puente, cuando tenemos 2 columnas y un travesaño, y en el travesaño colgamos todo. Dentro de una estructura de, por ejemplo, un puente peatonal, nosotros podremos colocar señales elevadas como parte del cuerpo del puente, incluyendo si es un puente peatonal. De suyo, si tenemos que cruzar una gran sección de un camino, es conveniente que nosotros utilicemos ese espacio para colocar un puente peatonal. Por supuesto, dependerá del presupuesto que nos vayan a dar. Pero si ya hay necesidad de colocar señales y podemos aprovechar para poner un puente, pongamos el puente. Los tableros necesitan tener espacio. Y tenemos que tomar en cuenta estos espacios con la altura del arroyo vehicular o de la banqueta, del nivel de piso terminal. Si yo tengo un señalamiento que tiene que estar a 2,50 y resulta que tengo un hombro y empieza al lado, le voy a subir más. Si yo tengo una banqueta, la banqueta me tiene que dejar en la parte baja del letrero por lo menos 2,5 metros. La idea es no golpearse, que nadie se golpee con los letreros. Hay algunos letreros malos que estaban a 1,80. Había algunos letreros a 1,70. Esos me acuerdo haberlos visto en el auditorio Telmex.
Y cuando yo iba caminando, salía de allá de la zona ¿cómo se llama la biblioteca? De Cusea. Los letreros de Cusea estaban muy bajos, yo mido 1,82, los letreros estaban 1,70, si me descuidaba, frente, mocos. Sobre todo si era de noche. Y se tuvo que hacer el señalamiento, porque dijeron, oye, no manches, estamos en banqueta, ¿por qué el señalamiento está tan bajo? Y se subió. Por eso lo dejamos a 2,50, para que nadie se golpee. ¿Cuántas personas conocen ustedes de más de 2 metros? Pues es poco probable que se vayan a golpear con 2,50, ¿verdad? El primo más alto que tengo yo mide 2,25. El garrochón. Tiene muchos problemas para encontrar una regadera de su tamaño, pero por lo menos con los nuevos letreros no se golpea la cabeza. Todos los letreros tienen que quedar entonces, si son bajos, si son horizontales, a 2,50, y si son elevados, por lo menos con el mismo gálimo del arroyo, a 5,50, y si es posible hacerlos un poquito más altos, los dejamos un poquito más altos, por si la repavimentación. Porque cada repavimentación que hacemos, terminamos subiendo el nivel. Cuidado con esas restricciones. Y también no le dejen ustedes sus puentes, sus señales elevadas a menos de 30 centímetros del arroyo vehicular. Porque en una de esas, el puente se lo va a llevar un espejo. Y algunos camiones tienen defensas que están más elevadas que sus ruedas, están más anchas. Se pueden golpear el poste. Se van a golpear con el retrovisor, y hay algunos que tienen un retrovisor muy fuerte, porque van hasta adelante, que hay que contrarrestar la fuerza del viento. Y nunca falta también el desgraciado que le pone picos a sus ruedas, que quede alejadito. Por gusto. ¿No has visto los camioneros de larga distancia que disfrazan sus camiones de office? Entonces vamos a hacerle sus señalamientos. Cada uno de nuestros tableros, de nuestras señales, tiene formas específicas. De este, el más común que vamos a trabajar es el R6, SR6, rojo reflejante, señal exclusiva de alto, que sabemos siempre que va a medir 30 centímetros por cada uno de los lados del octágono. Y siempre tiene forma octagonal. El tablero SR en general es cuadrado, tiene un anillo rojo brillante reflejante, el blanco también va a ser reflejante. El triángulo SR7 de advertencia también va a tener una restricción. Y el gran problema va a ser el tablero SR tipo 37, porque es negro. Tiene una razón de ser porque va a tener letras blancas. Y la letra blanca tiene que ser reflejante. En los preventivos tenemos cuadrados, forma romboidal, de hecho, en amarillo, que siempre debe ser reflejante, el SP. Y nota el caso particular del SP33 verde limón fluorescente reflejante pentagonal, irregular. S, pentágono SP33, siempre es un letrero de cruce de escuelas. El octágono siempre es señal de alto, el pentágono siempre es señal de cruce peatonal de escuelas.
Luego te fijas, ya hay. Estos son los más nuevos. Y solo lo tienes en avenidas de alta velocidad. De alta velocidad. Sí hay. Y ahora se está haciendo la revisión específicamente para que a partir del 2023, porque para el 2022 no van a alcanzar, para el 2023 todas las escuelas estén señalizadas con verde limón, el cruce de escolares. Va a tener que hacer el cambiadero de señales, lo cual va a estar bien. Las señales informativas siempre van a tener formas rectangulares. Las que son blanco reflejante, las que son verde reflejante, y la excepción, las de turismo y servicios, que son cuadrados azules reflejantes. Siempre para poder ver dónde está algo. Siempre. Con dos excepciones. El azul reflejante de destino turístico y el amarillo reflejante de rampas de emergencia. ¿En qué casos vamos a tener rampas de emergencia de frenado? Cuando tengamos pendientes muy largas, donde es posible que los vehículos se queden sin frenos y necesitamos detener su camino. Jalisco raramente los tenemos, pero sí hay. Son más comunes en Michoacán, porque de hecho bajamos del altiplano. Entonces, la rampa de frenado en la carretera México-Guadalajara vía Morelia tiene rampas de frenado del lado de México a Guadalajara. Y casi no hay rampas de frenado del lado de Guadalajara a México. No recuerdo rampas de frenado en México, Guadalajara, vía León, a menos que vayas ya a la altura de Querétaro. Justo cuando estás llegando a las pendientes elevadas. Por la longitud del desarrollo de las rampas. Nada más. Y por supuesto, tenemos nuestros tableros para señales de obras. Generalmente vamos a utilizar una de servicios, la blanco reflejante, pero cuando tengamos que hacer una obra temporal, vamos a utilizar la naranja reflejante, ya sea en forma romboidal o en forma de rectángulo. Ejemplo, cuando vamos a hacer labores de bacheo, cuando vamos a hacer labor de pavimentación, cuando tengamos que hacer alguna reparación completa. Las tenemos que hacer todas. ¿En el examen vienen de esas, profe, o no? Estas reflejantes naranjas no son permanentes, las vamos a quitar. Solo son cuando estamos en obra. A menos que, porque siempre hay excepciones, que realmente necesites indicar con una obra naranja que hay un problema potencial adelante permanente. Pero no recuerdo yo un caso de un problema potencial permanente. ¿Podría ser un problema? Bueno, ahorita que me acuerdo, sí puede haber uno potencial permanente. Deslávese. Pero generalmente lo vamos a utilizar en ese caso con un letrero blanco con círculo rojo para indicar que hay zona de derrumbes. Este es el catálogo. El catálogo básico de señales. Empezamos con el de alto y el de ceder paso, que son triangulares, y los demás básicamente son cuadrados con el círculo rojo.
La zona blanca es reflejante, la zona roja es reflejante, la zona negra no es reflejante. ¿Cómo reflejas algo negro? No se puede. Y la SR20 no significa que vayan a llegar los X-Men. ¿Qué significa? La SR20, ¿qué significa? No significa prohibido prohibir tampoco. Significa prohibido parar. Estas señales están en los puentes. No debes colocarte en un puente. No debes pararte en un puente. En rampas de acceso y salida tampoco debes pararte, pero ahí prácticamente no vas a ver nunca una señal de estas. Las vas a encontrar en pasos a desnivel, puentes. Prohibido parar. Las vas a poder ver en retornos también. No te pares en el retorno. Y las vas a encontrar donde nada más vas a tener un solo carril que va a estar ocupado constantemente por flujo vehicular. No pares en el retorno. Aquí al respecto ya se usan señales horizontales pintadas, que es un entrecruzamiento, ¿no?, para decir no y te detengas. Y si está el piso entrecruzado y tú te detienes ahí, es multa. ¿Qué otros señalamientos nos vamos a encontrar? La señal negra más común, la SR37, es la que nos marca el sentido. Y los demás, algunos ya quedaron obsoletos y nadie sabe por qué siguen ahí, como la SR33. Ajá, pero ya no hay ningún claxon de ahí. Pero esa es la señal de claxon. Las señales R28 y SR29 las vas a encontrar sobre todo en campo. Prohibido meter carretas, prohibido meter tractores. La señal de prohibido tractores tenía una razón de ser en los 50s y en los 40s. Las ruedas de los tractores eran de metal y tenían picos. Sí, ¿qué pasa si ves esos tractores de ruedas de metal, los pones al pavimento? Destrozan el pavimento. Pero ahora, ¿qué tenemos? Neumáticos, ruedas de caucho, y no son más pesados que los vehículos normales. Prácticamente no vas a encontrar ya problemas con un tractor. Muchos tractores están indicados para funcionar como vehículos. Los tractores verdes de John Deere, por ejemplo, los grandes, hasta aire acondicionado tienen. Están certificados como vehículo, alcanzan 100 kilómetros por hora. Ahí podrías ir así a levantar alguna en el Norra. Mira, mi tractor me costó 2,5 millones de pesos. Órale, van para arriba. Y luego va a llegar otro. Ah, sí, pues mi minibús Mercedes-Benz me costó 4 millones. Y puedo subir a más de norras por kilómetro. Y luego llega alguien con una patineta y dice, no, yo sí estoy muy seguro de mi masculinidad. Y ya. Pero bueno, el que tampoco vamos a encontrar mucho ya es el SR28, sobre todo en ciudad.
prohibido entrar con carretas no escalandria. Todavía hace unos años recuerdo yo que había un señor que iba a una colonia con una carreta tirada por un pobre caballo, ya todo guango el pobre caballo. Iba vendiendo fruta. Y un día se le murió el caballo. Con mucho trabajo. Pobrecito caballo. Al día siguiente el señor llegó siguiendo la costumbre con una moto en vez de caballo. Pero bueno, vamos a las señales restrictivas. Las señales restrictivas generalmente son todas cuadradas y todas tienen las esquinas redondeadas para evitar cortes, con la excepción de la señal de alto, la señal de ceder paso y el rectángulo en sentido de circulación. Ya. Todos los demás tienen la misma forma. Tenemos tamaños, tenemos dimensiones que son adecuados a un tipo de uso. La señal en vialidad urbana más pequeña es la de 61 por 61. Esa señal chiquita no se usa en carretera. La que se usa en carretera más pequeña va a ser de 71 por 71. Y esas las vamos a utilizar en vías secundarias en ciudad. En avenida principal la señal tiene que ser de 86 por 86. En carretera secundaria también. En carretera ancha y en vías de circulación continua 117 por 117 cuadradas para que se alcance a notar alta velocidad. La señal de alto es universal. Siempre va a ser un octágono de 30 centímetros por cada lado del octágono. La señal de C del paso es un triángulo equilátero, cada lado de 85 centímetros de lado. La señal de sentido de circulación se usa de 61 por 20 en ciudad y de 91 por 30 en carretera. Y ya. Y aquí vienen las características de los tableros. Vamos a ver su ancho de marco, su ancho de filete. ¿Qué es un filete? La orillita. ¿No? Radio del tablero. O sea, le vamos a cortar las esquinas, como si estuviéramos poniendo un circulito en las esquinas, con un radio de 4 centímetros. Le vamos a poner un filete también exterior, también en los bordecitos. Y le vamos a poner un filete interior. Esto va a ser el ancho que vamos a hacer. Y tenemos los casos particulares, o sea, SR6 alto, SR7 advertencia y SR37 sentido de circulación. Aquí tenemos la forma básica de una de estas señales. El filete es la parte negra. Tenemos el radio y solo al interior del radio vamos a poder aplicar la figura.
Las franjas tienen que ser de 5 centímetros de ancho. El interior del círculo también tiene que ser de 5 centímetros de radio. Y aquí están las medidas básicas de la señal de alto. Por eso siempre son 30 centímetros de lado y siempre mide 72.43 de alto, porque es un octágono y así sale la geometría. Aquí está la acotación de nuestro triángulo equilátero, donde también el ancho rojo van a ser de 5 centímetros y vamos a tener una altura, van a ser 6 centímetros, y vamos a tener una altura general de 85 centímetros por lado. Todas estas señales vienen aquí. No se ve. Ahí está. Cuando tenemos las señales en carretera, se organizan de manera diferente a que si las tenemos en ciudad. ¿Qué diferencia entre la colocación de carreteras y la ubicación en zona urbana? Generalmente en zona urbana va a estar plana. Mientras que en carreteras vamos a tener algunas en corte y otras las vamos a tener en terraplén. ¿Notan ustedes esta tabla? Dice algo que dice ángulo de observación. Recuerdan que mencioné que vamos a emplear ¿cómo se llama? Material reflejante. El material reflejante necesita tener una característica especial para utilizarlo en nuestras vías de comunicación. Su ancho de haz de retorno tiene que ser estrecho. Esto significa que yo lo tengo que ver justo de donde sale la fuente de luz. ¿Cuál es la fuente de luz de mi vehículo? Los faros. La luz tiene que reflejarse en los faros. Y eso me va a permitir ver la señal, porque el ángulo de reflexión va a ser mínimo. ¿Cuál es el ángulo de observación? 1 grado. Y el ángulo de reflexión, el ángulo de entrada, va a ir máximo 30 grados, entre -4 y 30 grados de ancho. Lo que significa que tengo que ver el letrero en cualquier posición entre esos 34 grados en los que yo lo ilumine. Y hagan el experimento si tienen ustedes una lamparita, una lámpara más o menos potente y un letrero cercano de los amarillos, ilumínenlo en una zona y muévanse. Dejen la lámpara en el piso y muévanse ustedes. No van a ver la lámpara. No van a ver la retroiluminación. Va a llegarles al frente. Y esto es para garantizar que la mayor parte de la luz rebote hacia ustedes. Son unos haces de luz de vidrio, unos prismitas muy bonitos. Se ven como esferitas, reflejan muchísima luz. Y los venden en los lugares donde hacen sistemas de seguridad, así como el Safety Depot, tiene esferas de retroiluminación para que se los apliquen a la pintura. Ustedes lo aplican bien fácil. Ponen la pintura y en cuanto la pintura está fresca, le echan encima las caniquitas, las esferas. Se seca la pintura y se van a quedar ahí las esferas. Aspiran el resto de las esferitas
De hecho, se tiene que poner en una caneletita para que quede bonito. Y esas esferas van a durar durante mucho tiempo. Y reflejan el ángulo justo de donde sale. Por eso es posible que vean ustedes la señal amarilla y la señal blanca en un camino. Bien. Adelantémonos un poquito más. A ver si encontramos algo más interesante. Ya estamos en las señales preventivas y este es el catálogo de señales preventivas. ¿Qué función tienen? Avisarnos que adelante va a pasar algo. Las señales que nosotros utilizamos para marcar los entronques son la SP11 a 15 y la SP19. Bueno, la 17 y la 19. La SP16 es la señal de una glorieta. La SP20 significa que se nos va a estrechar el camino. Existen algunas zonas donde nosotros vamos a tener 4 carriles y de pronto vamos a pasar a un área donde nada más caben 2, como por ejemplo un puente o un paso de desnivel. Tenemos que avisarle al conductor que tiene que pasar a los carriles centrales. De hecho, hay algunas zonas que son todavía más complicadas. Hay unas, sobre todo acá en el área de Guanajuato, donde la ciudad es tan rara que de pronto pasas de 4 carriles a 1. De 4 carriles a 1. E inmediatamente pasas ese puente, que no lo puedes tirar porque es histórico, y vuelves a tener 4 carriles. Entonces hay que tenerle mucho cuidado. Y nota, por ejemplo, la señal SP25. ¿Qué significa esto? La SP25, que vas a tener altura restringida. Como en el puente 11 más 8 que vimos, tiene señales así, para decir que no puedes pasar de cierta altura. Si tú pones este letrero y el camión quiere pasar, problema del camión, porque muy probablemente termine con la parte superior destruida. Y no te van a hacer responsable a ti. El responsable es el camionero, porque es el que tiene que saber cuánto mide su camión. Y la SP30 es la de despeñadero, significa que va a haber piedra, se te puede caer algo encima. La señal SP27 casi no se usa, no recuerdo haber instalado yo una de esas jamás, porque es cuando pasas de asfalto a terracería. No dudo que se use, simplemente a mí no me tocó. Y la señal SP26 significa que puede haber un vado. Vado. Viene a ser un arroyo, que va a ser muy ligero y que nada más va a ser estacional para advertirte. Aquí puedes tener que bajar el agua o te vas a tener que bajar la velocidad para cruzar el agua, porque si no, el agua te va a hacer bajar tu velocidad. Si tú te has enfrentado alguna vez a un paso desnivel inundado, si tú llegas y dices, está bajito el espejo de agua, mocos, te frena. Pero es porque el agua es dura, el agua es muy dura. Tiene la misma resistencia que el concreto. Lo que no tiene es el cortante del concreto. Es muy fácil cortarlo.
Advertencia de SP33, observa, es la única que no tiene forma de rombo y también es la única que tiene otro color. Y es cruce de escolares. Siempre es cruce de escolares. La SP44 significa tolvaneras, SP43 vientos fuertes, SP45 niebla. Niebla. La SP45. La SP42, túnel, hay que tener cuidado con esta señal de túnel porque a veces es necesario ponerle una descripción. Y de nueva cuenta me remito al caso de Guanajuato. Que Guanajuato capital tiene acceso por túneles y son túneles redondos. Y cuando tienes un vehículo relativamente largo, relativamente alto, como un camión, le pones camiones al centro del túnel. Porque si se va por los lados, porque se supone que es de 2 carriles, va a chocar con las paredes. ¿Y qué haces si viene alguien? Son de un solo sentido. En ese caso son de un solo sentido. Si tienes que tener túnel para carretera, que no son las entradas de ciudad, tu túnel tiene que ser muy ancho. El problema de los túneles de Guanajuato es que se hicieron a principios del siglo XX. Entonces, ¿cuántos vehículos grandes había a principios del siglo XX? Prácticamente nada. La señal SP48 se va a modificar por algunos otros tipos de animales también, ¿eh? Eso sí se los advierto. Ahí dice que es cruce de venados, pero van a haber algunos que van a tener tejones, van a tener gatos, que en realidad no son gatos, sino jaguares, van a tener conejos, van a tener vacas. Entonces, dependiendo del animal que vaya a cruzar, van a ver la señal. También van a haber algunos que tienen armadillos, tejones, serpientes y estas tlacuaches. Tlacuache o zarigüeya, a la grande le puse quica. Cada uno de estos tiene sus características propias. Ya llegamos a las a las informativas y prácticamente con esto ya andamos terminando la clase. ¿Cuáles tipos de informativos tenemos? Señales de ruta, señales de nomenclatura y señales de kilometraje. En estas de kilometraje, ¿qué diferencia vamos a encontrarnos? ¿Qué diferencia entre la SII 14 y la SII 15? Cuando tenemos el escudo de la ruta, es porque vamos a tener varias carreteras cercanas, para no confundirnos. Y si la carretera tiene una D, significa directo. Digamos, México 37D, directo. Eso significa que va a ser de cuota. Y estos son los modelos que nosotros vamos a emplear. Señal informativa de dirección puede o puede no incluir el kilometraje. ¿Cuánto tiempo te falta para llegar a algún lado? Bueno, ¿cuánta distancia? Si tienes una señal turística en azul, ¿dónde va a ser la desviación o dónde va a ser el entronque de la carretera? La rampa de frenado, ¿dónde está? También es la única que es amarilla. ¿Y qué pasa si yo tengo que poner algunas encima de otras? Se ponen hacia arriba, jamás hacia abajo. Puedo tener 1, 2,
3, 4, dependiendo de la altura. Y por supuesto tenemos estas señaléticas, la 12 y la 12 turística, donde vamos a combinar algunas cosas. Por ejemplo, vemos la señal SI 12 turística. Vemos que de un lado dice Guanajuato, de un lado dice Silao y otro dice León. ¿Cuál es la carretera principal? La que se va recta. En este caso es la carretera León. En la otra, SI 12, la que no es turística, dice Querétaro, zona comercial y San Juan del Río. ¿Cuál es la carretera principal? La de Querétaro. Y noten que aquí tenemos, por ejemplo, en la de León, dice con la señal 45, dice GTO 45, luego dice GTO 110, significa que de ahí va a emanar otra carretera. Y por eso tenemos el símbolo, para decir que de este lado vamos a tener una carretera diferente. En la de Guanajuato y Silao, y en las dos tenemos. En la de Querétaro dice QTR 57, luego QTR 17 y luego QTR 45. Son carreteras que van a emanar de una carretera principal. En el caso de la de León, Silao, Guanajuato, tiene una letra D chiquita en el escudito, a ver si lo alcanzo a ver. Significa que es directo. ¿Dónde está? Que casi no se nota, pero aquí está una letra D. Eso significa que es de cuota. Si ves una carretera de cuota, por fuerza tiene que haber una carretera libre. La carretera libre, por norma general, va a ser mucho más larga que la de cuota. ¿Qué tanto? La carretera libre a Guanajuato son 38 kilómetros. La carretera de cuota a Guanajuato son 5. Literal se va atravesando cerro. Y la otra se va dando vueltas. Y pasa la otra carretera 3 veces la autopista. La señalética SIP 12 urbana la utilizas en contadas ocasiones prácticamente para decir por dónde tienes que dar la vuelta. De que aquí vas a utilizarla y vas a decir no vas a tener vuelta con flecha, no te puedes atravesar, tienes que rodear una cuadra. Esas son señaléticas urbanas. Ya las de destino son exactamente iguales. Son estas. La diferencia cuando tienes un punto turístico, cuando nada más tienes un destino, es el color. Pero si es turístico, tienes que explicar por qué es turístico. Ve este que dice Tulum, Valladolid, Bacalar. ¿Qué hay en Tulum? ¿Qué hay en Valladolid? ¿Y qué hay en Bacalar? Grutas, pirámides y zona de patos. Ahí es un humedal, Bacalar, es un manglar. ¿Qué cosa hay en Loltún y qué cosa hay en Chichén Itzá? En Chichén Itzá están las pirámides y en Loltún vas a encontrarte grutas. ¿Qué te vas a encontrar? ¿Cuál de estas dos señales te vas a encontrar en Cacahuamilpa? En otros lados. En Cacahuamilpa, ¿qué tendríamos que poner? Las grutas.
Y algunas de las señales informativas que vamos a poder colocar son estas. La de pruebe sus frenos y la de vehículos sin frenos sigue la raya roja, informativas, cuando tenemos pendientes elevadas, y las otras cuando tenemos alguna otra situación, como cede el paso a vehículos sin frenos, cruce de ferrocarril. Cuando tú ves una señal en forma de cruz, significa que tienes que hacer alto total desde el principio. Y ya. Con esto le vamos a parar. Afortunadamente para ustedes, las señales no van a venir en el examen. Porque de hecho ya lo terminé. O sea, viene hasta la clase pasada. Hasta la clase pasada. ¿Viene en cálculo? No. Dejé de presentarlo, la idea de hacer un cálculo porque no vamos a conseguir las tablas de todos los nomogramas. Y generalmente vamos a terminar utilizando algún programita o algún Excel. Entonces, no pasa nada. Bueno, vámonos, nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe, en la Si siguiente clase. tienen dudas con su proyecto, háganmelas llegar aquí por el Teams. Si no tienen dudas, nos vemos la siguiente clase.